Eugenio Semino, una voz respetada en el ámbito de los adultos mayores, acaba de soltar un dato clave que podría cambiar las reglas del juego para todos los jubilados y pensionados del país. Además, se confirmó una gran novedad que traerá beneficios concretos a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Antes de arrancar, una cosita importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con toda la información actualizada sobre ANSES y el sistema previsional. La suscripción es 100% gratuita. Si querés apoyar este trabajo, podés regalarnos un me gusta y dejar un comentario con la palabra pago. Así nos ayudás a visibilizar la lucha por un haber digno para nuestros adultos mayores. Y ahora sí, te compartimos las noticias más importantes del día. Le cambio de página, cambio de hoja. El doctor Eugenio Semino, que es un amigo de nuestro programa, el otro día me envió un resumen de un trabajo muy interesante que el doctor Semino viene haciendo para, compartir con nosotros. Ustedes saben que es el ombudsman de la tercera edad y bueno, vamos a charlar sobre el mismo. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarla. Gracias, igualmente, es recíproco en todo caso. Doctor, leí con atención ese abstract que usted me envió sobre dos trabajos. Uno, el pacto de los espejos, y aquí me detengo un momentito. En una sociedad que usted plantea fuertemente, yo creo que un poco siempre, ¿no? Los Adonis, o sea, la juventud versus, en todo caso, la gerentofobia que usted está planteando. Y con un epicentro, y ahora lo escucho a usted, con un epicentro en qué va a pasar cuando el mundo de la IA transforma mucho las sabidurías y, por otro lado, el mundo de no tener hijos también. Ahora con este pequeño introito lo escucho a usted. Sí, a ver, más allá de lo que va a pasar es lo que ya está pasando. Pero el tema para los oyentes, los gerontólogos, los geriatras, hablamos del adulto mayor como el espejo que adelanta, porque es un poco el resultado de la historia de una vida. Y esto habitualmente lo confrontamos con la realidad social que rodea a esa imagen de ese espejo que adelanta. Y las consecuencias de lo que en ese espejo ve quien viene en camino, es decir, el joven, en forma de consecuencias positivas y otras muy negativas cuando ve decrepitud, ve falta de posibilidad de cubrir sus deseos, etcétera, etcétera. La contracara de esto, y ahí lo señalaba, es el tema del joven. La juventud aparece como el paradigma de la sociedad moderna a nivel global, pero existe frente a lo que se señalaba, a ese espejo que adelanta, a ese espejo que en muchos casos da miedo por las condiciones en que se proyecta esa imagen, la otra cara, es decir, la otra cara de la gerontofobia es la efebofobia. Es decir, también hay un espejo que se rompe y que tiene que ver con el pasado de los que ya llegamos. Obviamente siempre se mira lo que es la discriminación o el maltrato al que se supone más débil. Pero a su vez, los adultos mayores discriminamos. Las personas mayores, en muchos aspectos, discriminamos al joven por su falta de experiencia, su falta de expertise, por una cantidad de cuestiones que nos rodean en la vida diaria. Y estamos viviendo en una sociedad donde los cambios etarios y los cambios productivos ya están en marcha. Es decir, usted mencionaba la IA, que es una revolución industrial del mundo moderno, para ver en términos de consecuencias.
y ya está sucediendo. Cambia los modelos que hemos conocido hasta ahora, las formas del trabajo establecidas en el mundo capitalista, que es el trabajo como disciplinador de los esquemas de vida, y a su vez, en paralelo, la longevidad que ya también estalló, es decir, cada vez señalaba, hay menos nacimientos. En Argentina es muy notorio esto, muy, muy significativo. ¿Cuánto usted tiene más o menos medido en porcentajes lo que ha caído? Se habla en los últimos años, no hay buenas mediciones todavía, pero de prácticamente el 40%. Sí, y fíjese que en la vida cotidiana, en las grandes urbes lo notamos, hasta lo palpamos. Por ejemplo, yo tengo un nieto de 8 años, y fue muy difícil en sus primeros años de vida conseguir un lugar para el jardín, para la guardería, para el primer grado. Hoy en esas escuelas donde él tuvo sus primeros grados, en los primeros años sobran vacantes. Claro, eso es clarísimo. No así, por ejemplo, en sexto o séptimo grado, porque este fenómeno, lo que nos muestra que este fenómeno es muy reciente, es decir, en términos de las consecuencias que se perciben. Frente a esto, lo que venimos trabajando, ese abstract que le envié, simplemente una pequeña muestra de un trabajo, bueno, que se va a publicar, que va a ser bastante extenso, y que trato de traducirlo sin tecnicismos a la lectura cotidiana. Y ahí planteamos que en la sociedad que se viene, lo que necesitamos es una alianza entre sectores etarios, no una confrontación, porque fíjese, hoy el puesto de trabajo que sigue necesitando y tomando un jubilado, por ejemplo, en nuestra sociedad se lo está sacando un joven. Claro, claro. Obviamente sin saberlo, obviamente sin quererlo. Por eso, algo la desocupación en los jóvenes es mucho mayor que edades más avanzadas. Exactamente, exactamente. ¿Qué lío para el sistema previsional? Bueno, de hecho, vemos que están cayendo los aportes previsionales en el viejo esquema que tenemos nosotros vertiginosamente, ¿no? Es decir, inclusive sumado a la que cada vez tenemos más gente con dificultades para poder jubilarse, por el tema de que no pueden completar sus años de aporte. Y esto también es tan notorio como los otros dos fenómenos que señalaba anteriormente, por lo cual hay que pensar otro sistema con otras formas de financiamiento, ¿no? Es uno de los problemas, pero también altera todo lo que es un sistema de salud, todo lo que es el sistema de cuidados, y creo que en eso, me parece, debiera trabajarse desde los decisores políticos, sociales, para tomar esa integralidad y poder manejarla, ¿no? En lo que le envié comentaba algo que como una manifestación de esto que mucho no se vio, porque las pasiones o lo que implica el deporte se mira desde otros lados, ¿no? Pero señalaba un poco el fenómeno de Messi y Yamal, ¿no? Exactamente, esa fotografía que se tomó hace 20 años y que sus protagonistas nunca supieron cuál iba a ser el destino de eso, ¿no? Hay un cientista español que hizo una medición en términos de posibilidades de haber ocurrido esto que vimos millones de espectadores, ese encuentro en una final del mundo, del campeonato mundial, entre ese viejo, deportivamente hablando, entre comillas, que representaba a Messi, 39 años, eso es... 20 años exactos, porque creo que Yamal tiene 19. Efectivamente, exactamente. Bueno, hace el análisis de posibilidades
y se iba a dar esta posibilidad solo una vez y que se escuche el número, lo voy a decir con B, Sí. en 625 billones de posibilidades. Una sola iba a ocurrir, Claro. a lo que la realidad, en realidad, sin medir estadísticas, generó en un fenómeno que vimos todos, pero desde otro lado. Claro. Ahí estaba, en realidad, una muestra que puede haber un pacto intergeneracional que puede convivirse en términos de edades, que esto va a ocurrir cada vez más frecuentemente. Lo vimos en vivo y en directo. Por eso creo que es indispensable. En general, hablamos de nuestra vida cotidiana, de que los jubilados obviamente se están muriendo de hambre en Argentina, que no tienen atención a la salud, que nadie les da bolilla, y todo esto es así, todo esto hace perder calidad de vida, todo esto hace perder vidas, pero a su vez, si no lo revertimos, lo que perdemos también es el futuro, ¿no? Doctor, dos preguntas que por supuesto son para una extensa explicación que seguramente usted abordará en estos trabajos, pero solamente déjenos el título, si se quiere, y un pequeño desarrollo. Usted habló de un pacto intergeneracional. ¿Cómo Así. debiese estar sustentado? Y la segunda, y no menor, tiene que ver con si usted habló de este viejo sistema de jubilaciones, ¿está pensando en algo que podría ser efectivo para quienes cada vez tienen las menores posibilidades de ingresar y estar en el viejo sistema que hoy tenemos? Sí, claro. Bueno, en primer término, de cómo ir gestando este pacto, tiene que ver con un pilar de la sociedad que se le da poca importancia en esta etapa en Argentina, desgraciadamente, que es la educación. Y esto no lo digo genéricamente, a veces dice, no, pero el problema de este pueblo es la educación. Digo en términos de cómo se va formando esa persona, en términos de conocer el proceso que va a vivir, el ciclo vital que le va a tocar vivir, es decir, el proceso de envejecimiento. Se sigue hablando en Argentina de vejez, como una etapa y no como un proceso. Por lo cual, si no hay esa concepción, los que se ve en esa etapa que se llama vejez parecen seres distintos a aquellos que vienen en camino. Y esto implica que cohabiten en todo momento pequeños, adolescentes con mayores, pero no en pactos forzados, o estructurados para mostrar y demás. Es un proceso que se va dando, ya los nórdicos lo vienen implementando, es decir, uno no suele inventar en este nuevo mundo las cosas, sino que hay que mirar. Y esto, en realidad, ver cómo, por ejemplo, hay complementariedad en términos educativos, pero también en términos laborales, ¿no? Es decir, cómo se van afirmando los derechos no por segmentos etarios, ¿no? Es decir, no hace falta la Convención Interamericana para las personas mayores, para los niños, es decir, es para ese ciudadano, para ese ser humano que va a desarrollar y a pasar por todas estas etapas. Y en el mismo sentido, lo que tenemos que ver que los modelos previsionales parados sobre el esquema fordista, es decir, tantos aportantes sobre cada pasivo, la ley bismarquiana del siglo XIX, repuesta después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, está agotada. Por eso lo que hay que buscar, lo que hay que empezar a hablar claramente, qué fuentes de financiamiento obtenemos para la seguridad social, para la previsión social. Yo no escucho ningún político argentino, ni de izquierda, derecha, centro, como se llame, que esté hablando de esas alternativas de financiamiento. ¿Y en dónde Por las ve ejemplo, usted?
Mire, desde hace fines de los 80, en muchos lugares del mundo, los nórdicos empezaron a aplicar en el financiamiento las rentas petroleras y las rentas mineras, y esto se fue extendiendo por el mundo. Acá ese tipo de rentas no aporta nada, cero, cero, aparte explota la declaración jurada, ¿no? Pero digo, más allá de esto, no se contempla en nada un aporte desde estos sectores extractivos. Así que lo mismo, bueno, obviamente la renta financiera, es decir, hay ductos que se pueden generar en términos inclusive de actividades que hoy se las ve como muy florecientes y demás, pero que nadie habla de lo que debieran dejar socialmente en el país, ¿no? Doctor, un placer como siempre y gracias. Y cuando esté ese material lo voy a recibir o comprar, no sé si va a ser un libro o lo que fuere, con todo. Va a ser un libro. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Abrazo enorme. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo. A usted. El doctor Eugenio Semino siempre dejando cosas muy interesantes para el análisis, ¿eh? Voy a vos.